Vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales. En general, una ecuación diferencial lineal de primer orden se puede expresar como a de x por y' de x más b de x por y de x igual a c de x. Esta ecuación diferencial. Eso, claro está, para a de x diferente de 0. Y aquí tenemos que a, b y c son funciones continuas en un intervalo de interés. Y eso va a depender del tipo de problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para a de x distinto de 0, tenemos que y' de x más b de x entre a de x por y de x es igual a c de x entre a de x. Vean que aquí lo único que hicimos fue dividir entre a de x, para a de x distinto de 0. Entonces estoy nada más reescribiendo la ecuación diferencial, más nada. Entonces, voy a redefinir esas funciones. Entonces voy a decir que p de x va a ser b de x entre a de x y que q de x va a ser c de x entre a de x. Entonces vamos a tener que y' de x más p de x por y es igual a q de x. Entonces, para resolver una ecuación lineal de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden, vamos a buscar un factor integrante. Entonces vamos a definir un factor integrante como una función que va a depender de la variable independiente x, en este caso, que va a ser continua y diferenciable. ¿Sí? Ese va a ser nuestro factor integrante. Entonces, si usamos un factor integrante para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden, vamos a tener lo siguiente. Lo que voy a hacer es multiplicar por ese factor integrante a lo largo de la ecuación diferencial, del lado derecho y del lado izquierdo. Y multipliqué por ese factor integrante. Bien, entonces yo voy a poder escribir esta ecuación diferencial de la siguiente forma. Integrando en ambos lados con respecto a x, eventualmente yo voy a obtener lo siguiente, que es y de x igual a 1 entre ese factor integrante por el integral de mu de x por q de x de x. Vean que lo que estoy haciendo es que estoy integrando en ambos lados. La única diferencia que ustedes pueden notar aquí es que el lado derecho se mantiene igual. Vean que es mu de x, q de x. Y del lado izquierdo tengo aquí esta derivada que es mu de x por y, todo eso primo. ¿Verdad? Mu de x, y, todo eso primo. ¿Okay? Entonces, lo que yo estoy diciendo básicamente es que eso es igual al lado izquierdo que yo tenía acá. ¿Okay? ¿Y cómo así? Si tenemos lo siguiente, si tenemos que el factor integrante es mu de x y ese mu de x yo lo multiplico a lo largo de la ecuación diferencial, aquí yo voy a obtener lo siguiente. Del lado izquierdo yo voy a poder escribir esto de la siguiente forma, como mu de x por y, todo eso prima, y del lado izquierdo pues me quedo igual. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que es que aquí, esto es básicamente la regla de la cadena. Cuando yo hago este lado izquierdo, cuando yo hago esa derivada, lo que tengo es, si hago la regla de la cadena, voy a obtener lo siguiente. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, usando la regla de la cadena. ¿Okay? Igual, y el lado derecho se queda igual. Entonces lo único que hice del lado izquierdo fue hacer esa derivada. Hice esta derivada usando la regla de la cadena. ¿Okay? Entonces vean cómo esto que yo tengo aquí es igual a esto que yo tengo acá. ¿Okay? Ahora,
bueno, me retracto un poco ahí. Vean que lo que estoy diciendo es que yo lo puedo escribir de esta forma, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a poder hacer lo siguiente. Vean que aquí yo tengo mi factor mu de x por y', que es este. ¿Ah? Y aquí tengo que y por mu' de x debería ser igual a esto. Entonces, mu' de x por y debería ser igual a mu de x por p de x por y. Para que esas dos sean iguales. Me retracto que dije que eran iguales. Pero estas dos tienen que ser iguales para que eso sea igual. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, vean que lo que tengo es, lo primero es que tengo que mu de x por y', eso ya lo tengo aquí. ¿Ok? Eso ya lo tenía. ¿Ok? Este segundo factor, que es y por mu' de x, debe ser igual a esto que tengo aquí. Y eso fue lo que hice acá. Eso fue lo que hice aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo hago exactamente con eso? Bueno, para empezar, vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya habíamos dicho que tenemos mu' de x por y igual a mu de x por p de x por y. Vean que en este caso, pues para y distinto de 0, ¿verdad? Yo puedo cancelar esta y lo que me queda es mu de x, mu' de x igual a mu de x por p de x. Pero vean qué interesante. Esto es una ecuación diferencial separable. ¿Sí? Si yo separo variables, lo que tengo es lo siguiente. Voy a tener mu' de x entre mu de x, todo eso igual a p de x. Pero también recuerden que mu' de x es igual a d mu de x. Y esto también es igual a d mu igual a mu' de x. Y cuando yo integro en ambos lados, aquí con respecto a x, puedo sustituir el mu' de x de x por d mu. Entonces lo que tengo es el integral de d mu entre mu de x igual al integral de p de x de x. Y esto yo lo puedo integrar. Cuando yo integro, lo que me va a quedar es el logaritmo natural de mu de x igual pues al integral de p de x de x. ¿verdad? Si yo supiera lo que es p de x, pues entonces pudiera hacer el integral. Si yo quiero despejar para mu, pues uso mi función exponencial en ambos lados y lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a obtener mu de x igual a mu de x igual a e a la integral de p de x más alguna constante de integración. ¿Ok? O esto yo lo puedo escribir como mu de x igual a más menos por el valor absoluto que dejé botado por ahí, e a la c por e a la integral de p de x de x. Ahora, aquí está mi factor integrante. Vean que ya encontré mi factor integrante, vean la forma que tiene. Pero aquí tengo una familia de factores integrantes que va a depender de lo que sea c. Sin embargo,
como yo solamente necesito un factor integrante para poder resolver, porque cualquiera de ellos funcionaría, voy a escoger c igual a 0. Entonces escojo c igual a 0. Entonces mi factor integrante va a ser mu de x igual a e a la integral de p de x de x. ¿Ah? ¿Okay? Y aquí tengo de dónde sale mi factor integrante. Entonces podemos escribir la solución general que teníamos anteriormente, que era y de x igual a 1 entre mu de x por el integral de mu de x por q de x. Eso podemos escribir nuestra solución general como e a la menos p de x por el integral de e a la integral de p de x por q de x. Esta es la solución general. ¿Okay?